¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Fórum Jurídico Fiscal en una nueva emisión, el programa tributario por excelencia en la República Argentina, que se emite a lo largo y a lo ancho del país a través de Argentinísima Satelital y todas sus repetidoras. Hoy tenemos un programa realmente muy interesante. Mucho ruido hizo el programa anterior, saben ustedes que nos pueden seguir en las redes sociales. Tuvimos la presencia del doctor Marcelo Rodríguez y también del doctor Martín Caranta. Si quieren volver a ver ese programa, lo pueden hacer en nuestro sitio web exclusivo forumjuridicofiscal.com.ar. Constantemente seguimos recibiendo mensajes directos con los distintos temas que se tratan en nuestro programa y además rescatamos algunos Twitter para nuestra habitual sección tuitera. Hoy tendremos la presencia del Contador Público Nacional Locane, una presencia muy esperada. Además, nuestro habitual ¿Qué pasó en la semana? También estará de la mano de Lucy Abate Daga, así que tenemos, como decía, un programa muy completo. En el comienzo y a modo de editorial, queremos destacar una noticia muy importante. El Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes se sumó a la acción de inconstitucionalidad planteada por el Colegio de Escribanos de Entre Ríos en lo que hace al pago electrónico de honorarios dispuesto por resolución general de la AFIP. Esto es muy importante y lo queremos tomar en cuenta para los colegios de abogados, pero también principalmente para las entidades que nos nuclean como contadores públicos. Tomar debida cuenta de esto, hay una acción de no innovar y realmente esto es muy importante para los profesionales. Lo queríamos destacar a modo de editorial, como hacemos siempre, como venimos haciendo en los últimos programas, aquí en el comienzo. Ahora sí, lo prometido, vamos al encuentro, contador Pena, del contador Locane. Lo veníamos esperando hace muchísimo tiempo, una voz autorizada para estar en nuestro programa. Finalmente está aquí, habitué de nuestra sección tuitera, y vamos a hacer un repaso de los avatares de la profesión, lo que venimos hablando y que justamente el contador Locane viene destacando, lo que es el ejercicio profesional en los últimos tiempos, con todos los cambios y todas las exigencias. Realmente un lujo tenerlo, el contador Locane, por primera vez en Fórum Jurídico Fiscal. Ustedes pensaban que simplemente era un tuit bonito. No, es mentira. Es un contador de carne y hueso. Estamos hoy con el contador Guillermo Locane. ¿Y por qué enfatizo la palabra contador? Porque le gusta que así lo llamen. Y no está mal. Es realmente nuestra profesión. Bueno, Guillermo, te queremos dar la bienvenida. Bueno, muchas gracias por la presentación tan simpática. Sabemos de tu preocupación por la profesión y sabemos también que sos una persona estudiosa, y lo que nos gusta es eso, hablar lisa y llanamente no sobre la profesión, sino sobre lo que le puede preocupar a la profesión, al contribuyente, y por algo se llama Fórum Jurídico Fiscal. Perfecto. Desde todos los ángulos. Yo quiero aclarar lo de Twitter porque sí, efectivamente, la verdad que tengo la satisfacción que me siguen más de 10.000 personas, no son todos contadores seguro, pero cuando empezamos a ir a la televisión allá unos años atrás, justamente me dijeron, ¿cómo lo presentamos? ¿Doctor, licenciado? Le digo, no, yo soy contador. Y orgullosamente contador. Yo creo que los contadores tenemos que estar hoy en día orgullosos, aunque lamentablemente la profesión está siendo castigada por una cantidad de sobredimensionamiento de un trabajo que le cuesta trabajo hacer, por lo complicado, y cobrar. Porque si uno lo hace, claro. Si vos lo podés hacer y lo podés cobrar, ya la satisfacción un poco está hecha. Pero un poquito en broma, está bien tu mención hacia el Twitter, porque últimamente recibo muchos tweets de colegas jóvenes, lo pueden consultar en mi @contadorlocane, leerlo, chicos que me dicen, no quiero saber más nada con la profesión. Bueno, eso está pasando. Ahora, que sean chicos es lo que más me llama la atención,
Porque yo creo que los que más castigados se sintieron en los últimos tiempos somos los que estamos en el medio También. o los que nos estamos retirando. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque hay una presencia tan grande de todo lo informático que más, es decir, no es que uno sea un negado, ni creo que si nos tenemos que poner a estudiar, lo hacemos. El problema es la velocidad con que se tratan de hacer los cambios y muchas veces la falta de timing para hacerlo. Porque esto último, que no hayan convivido el SIAP con el nuevo sistema web, a mí me parece que hubiera mejorado sensiblemente la novedad. Totalmente. Y como diría mi abuela, ¿y qué necesidad había? Exactamente. De apurar. Exactamente. Entonces sí, digo... Sabía las abuelas. Los jóvenes, lo que más creo que la queja está referida hacia normas que son contradictorias, incompletas, cambios que después cuando tienen que estar trabajando el sábado a la noche, porque vos sabés que los contadores trabajan el sábado a la noche y domingos también, están ante la duda o se traban porque no hay ninguna explicación de cómo sigue el aplicativo o el servicio. Esa es la queja. En cuanto a los que llamaríamos los mayores contadores con más experiencia, que han sido preparados y se han preparado con profunda dedicación hacia el estudio de la normativa y de las resoluciones, se encuentran que hoy en día prácticamente hay liquidaciones en las cuales hay que hacer lo que dice el aplicativo. Y muchas veces es contradictorio, lo ha marcado por ejemplo Marcelo Rodríguez y otros colegas perfectamente, con la norma. Claro. Pero el aplicativo te lo pide de determinada manera. Entonces, no, el aplicativo no solo te lo pide. Te lo ordena. Te lo ordena porque no te lo deja explicar tampoco. No tenés cómo explicarlo. Exactamente. Yo te vi a vos haciendo ese comentario en un programa, creo que con Teresa Gómez, respecto a la falta de un lugar. No, eso no, hace no sabes cuánto tiempo que vengo diciendo. ¿Viste que, ¿cómo no puedo decir cómo voy a hacer una determinación? Viste que lo veo el programa. No, lo sabemos. Entonces, esa cuestión, más otras tantas. Y te agradecemos. Yo quiero decir una cosa para tranquilidad nuestra. No pasa solamente en la Argentina. Es decir, la historia de los abusos normativos, de la prepotencia burocrática, sin que me perdonen los organismos de control, pero es así, se ha dado en otros lugares del mundo. Es decir, en general la burocracia, que no es un término despectivo. Si no hubiera burocracia, no hay orden. No tenemos el tema Estado. Es el exceso de la burocracia, claro. Muchas veces tiene la tendencia a ser autorreferenciada. En el sentido de decir, bueno, esto lo cambiamos y entonces mejor, porque esto lo mejoramos. Pero no está pensando en el usuario, porque en definitiva el servicio que presta la FIP es un servicio. Servicio de cobro de impuestos. Claro. Entonces, no está pensando en el usuario de ese servicio, sino por ahí vamos a pensar bien en lograr el mejor control, los cruzamientos que hoy en día están de moda. Esto ha pasado en muchos lugares del mundo y tiene una solución, que yo la he estudiado, la he puesto, no te traje mi libro, después te lo voy a entregar, que se llama Saturados de Impuestos. Tiene soluciones a través de lo que se llama la Defensoría del Contribuyente, la Fiscalía del Contribuyente. En Estados Unidos se llama el Tax Advocate Service. O sea, hay un servicio en el cual, así como está el defensor del usuario de servicios financieros, vos sabés que está legislado, también está el servicio de asesoramiento de defensa o de tutela de los derechos del contribuyente, porque aunque te parezca mentira, Ricardo, los contribuyentes tenemos derechos. Sí. Parece, mentira porque irónicamente... hay que recordar que antes somos ciudadanos. Exactamente. Esa es una buena acotación. Pero en Italia se ha dado la carta del contribuyente, en España existe el defensor del contribuyente, en Estados Unidos existe, en México existe la Fiscalía, en Perú existe un organismo que defiende al contribuyente. No es que lo defiende jurídicamente, porque hay que aclarar, no es que estamos invadiendo a otras profesiones, no es que lo defiendo ante el Tribunal Fiscal, no. Esto es alguien que se ocupa de decir, pero mirá que si hacemos esto le puede provocar incomodidad, le puede provocar, o puede ser una norma que está no suficientemente probada,
un cambio no suficientemente... O un traslado, una carga adicional que no tiene por qué hacerla, claro, eso desde ya. Exactamente. Entonces, eso que en muchos lugares fue resuelto, acá en la Argentina los organismos de control tienen algún mecanismo que es más bien un mecanismo de queja, es un mecanismo de como decir, bueno, me pasó tal cosa, se llena un formulario ahora por internet, obviamente, todo por internet. Sí, todo por internet, sí. Y bueno, alguien le responderá. Yo creo que el otro día el nuevo ministro de Producción, Dante Sica, ¿no? ¿Se llama? Sí, que ahora es secretario. ¿Secretario es? Sí, sí. Bueno, entonces, te conozcas, el secretario de Producción, dijo una cosa que es cierta. Dijo, el 60% de los problemas de las pymes se lo provoca el Estado. Y yo lo complemento. El 90% de ese 60% se lo provocan los organismos de fiscalización y control, tanto nacionales como provinciales. Te hago una pregunta de cierre. Porque creo que quedó claro lo que pensás. Eso por lo menos a mí me quedó claro. Pero una pregunta de cierre. ¿Qué normas habría que tocar para tener por lo menos una defensoría del contribuyente? Además del procedimiento, pero bueno, lo que te parezca. Está muy bien. Te agradezco la pregunta porque es el necesario colofón de esta idea. Hay muchas posibilidades. En la Argentina, nuestra AFIP funciona en base a un decreto, a 2 decretos, de los años 97, vos lo conocés. Sí. El presidente, con una simple adición de artículos articulado a esos decretos, tranquilamente puede crear este organismo dentro del ámbito de la AFIP, fuera del ámbito. Yo creo que sería más necesario dentro del ámbito, funcionando en cooperación con el organismo de control, pero como alguien que, como dijimos, ponga una tutela a los derechos del contribuyente. Así que un organismo conjunto. Conjunto, colgado ahí, puede estar colgado del organigrama tranquilamente, dependiendo de la máxima autoridad del organismo, pero con una visión sistémica distinta, pero no contraria, opuesta, distinta a la burocracia del organismo de control. Es una visión que no tiene que venir probablemente de el Consejo Profesional no cumple esa función. No. Es otra cosa, alguien que colgado de alguna determinada manera a través de un decreto me permita que ahí recibir. Además, fíjate vos en Estados Unidos, y con esto termino y te agradezco mucho la posibilidad de esta explicación. En Estados Unidos este organismo se ha desarrollado tanto que hasta recibe sugerencias de los contribuyentes. Hoy en día, ¿dónde puede un contribuyente emitir una sugerencia que beneficie a su sector sin perjudicar el control? ¿Dónde lo puede hacer? No lo tiene. Bueno, hoy no lo tiene. No lo tiene. Alguna vez se habían puesto unos buzones, pero después ¿quién lo hacía? Claro, no es una cosa más institucional. Entonces, yo digo que puede modificándose los decretos de funcionamiento de AFIP, tranquilamente se puede. Si hubiera una ley, bueno, pero sería lo ideal. Sí, sería lo ideal. Pero yo creo que normativamente. Pero un organismo, para mí me queda claro, un organismo autárquico conjunto. Sí, esta sería la que no idea. es enfrentado, es no. En función de colaboración. Es de solución. Y no de apelación de resoluciones, no voy a ir a apelar si tengo que pagar un impuesto, no, nada que ver. Sí. Es simplemente de ayuda y entonces por ahí aliviaría el desbalance tan grande que hay hoy en día entre el poder omnímono del organismo de control y la debilidad de los profesionales que tenemos que aplicar la ley y los contribuyentes que la tienen que soportar. Guillermo, gracias. No, por favor. Esta fue la bienvenida. Bueno, lo cual quiere decir que vas a volver más de una vez. Bueno, muy amable, muy amable porque es un programa muy interesante. Volvemos al piso. Muy bien, gracias doctor Ricardo Ferraro, excelente entrevista. Pasó finalmente esta esperada entrevista que necesitábamos en Fórum Jurídico Fiscal. Con el contador Pena hablábamos fuera de cámara, un párrafo importante, preocupante realmente, cuando el contador Locane nos cuenta que muchos jóvenes profesionales le envían mensajes para dejar la profesión, lo que hablábamos y lo que venimos hablando en las últimas semanas, en virtud de la exigencia que tenemos. Imagínense el duro trabajo de los colegas para un joven profesional que recién se inicia, todavía es mucho más complicado. Esto nos parece para destacar y es un tema que hay que seguir tratando en los próximos programas. Ahora, lo prometido, nuestro habitual ¿Qué pasó en la semana? Ya está preparada Lucia Abate Daga
Vamos a hablar de convenio multilateral, baja de oficio en el padrón web. Estamos con vos, Lucy. Muchas gracias, y así es, momento de la noticia. Aquí en el bloque de qué pasó en la semana vamos a hablar de este convenio multilateral, procedimiento para baja de oficio del padrón web. A fin de armonizar en el padrón web los datos de contribuyentes comprendidos dentro del convenio multilateral, la Comisión Arbitral, por Resolución General 5/18, dispuso que a partir del 1 de enero del 2019, cuando una jurisdicción detecte la inactividad del contribuyente en el impuesto sobre los ingresos brutos, de acuerdo a su procedimiento, podrá solicitar la baja de oficio del mismo ante el Comité de Administración del Padrón Web. El citado comité registrará el cese en todas las jurisdicciones cuanto ante el requerimiento de alguna jurisdicción sede o no sede, las demás jurisdicciones en las que se encuentre inscripto presten su conformidad y solo dará la baja en alguna o algunas si la jurisdicción solicitante no es la sede y permanezca dado de alta en más de una jurisdicción. Una vez producida la baja, la jurisdicción solicitante deberá notificar la misma al contribuyente, quien tiene la obligación de presentar cuando corresponda el CM05 con el recálculo de coeficientes vigentes para las jurisdicciones que queden activas. Una noticia muy importante con respecto al padrón web en este bloque de qué pasó en la semana. Queremos agradecer a la gente de Estancias que nos acompaña siempre en este segmento, en calle Avellaneda y también en el portal Santiago del Estero. Beli, volvemos a vos. Ahí estaba entonces nuestro qué pasó en la semana. Gracias, Lucy Abatedaga. Bien desarrollado y completo el tema que acabamos de escuchar. Yo les voy a proponer una pequeña pausa, no se muevan de allí. En el próximo bloque, nuestra sección tuitera y además una columna de nuestro productor periodístico, el doctor Ricardo Ferraro. Pausa cortita y enseguida volvemos. Muy bien, segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal y que tenemos nuestra habitual sección tuitera. En el primer Twitter, Ezequiel Pasarelli, @spasarelli, un habitué de nuestra sección, referencia siempre para ver lo que publica, recibe muchos mensajes directos también de distintos colegas. Estoy viendo una escalada muy grande en contra de los contadores por los cuadernos y marca 2 puntos básicos. Primero, los auditores no tienen forma de saber si el aporte a una campaña electoral es una coima. Segundo, tampoco tienen forma de saber si una factura esconde una coima. Obviamente eso excede a nuestro ejercicio profesional. Basta de culpar al contador. Excelente el primer tuit de @spasarelli. Ahora nuestros amigos del estudio Ciancaglini, @Ciancaglini, recomendamos la lectura de este tuit. Esto es información que ya tienen todos los colegas. Se adjunta cronograma, obligación de emitir comprobantes por medios electrónicos o a través de controladores fiscales según el tipo de contribuyente que se trate. Y aquí están los cuadros, ustedes los pueden ver en cualquiera de las publicaciones. Monotributistas, por las operaciones que realicen a consumidores finales, la obligación resulta de aplicación a partir del 1 de abril del 2019 y por las restantes operaciones allí está el cuadro. Contribuyentes exentos en el impuesto al valor agregado también tienen su periodo de vigencia. Facturación electrónica al momento de entrega de los bienes o prestación del servicio en el domicilio del cliente o fuera del domicilio del emisor del comprobante, porque este es un caso especial. Recomendamos obviamente la lectura de este Twitter o de la información, como decía, que ya está disponible para todos los colegas. Ahora sí, me parece que fue una muy buena sección tuitera y como prometíamos, vamos al encuentro de nuestro productor periodístico, el doctor Ricardo Ferraro, que ha preparado una muy buena columna, el nuevo sistema ASEF, capacidad económica financiera. Nosotros, o él ya venía hablando y nosotros veníamos destacando en programas anteriores que el CIPER es la capacidad del cumplimiento de las obligaciones del contribuyente. Y aquí vamos a ver la capacidad económica
de aquel que emite la factura, y esto es muy importante para tomar en cuenta al momento de determinar si una factura es apócrifa o no. Un tema muy importante, esto comenzará a regir a partir del 26 de septiembre, lo desarrolla muy bien el doctor Ricardo Ferraro. Bueno, es por todos conocidos el CIPER, o sea, el Sistema de Percepción de Riesgo. ¿Para qué sirve? En realidad, el CIPER, que es un sistema de percepción de riesgo que debe percibir, valga la redundancia, el contribuyente, en realidad es un sistema que se basa en los cumplimientos del contribuyente. Pero no existía ningún sistema que tenga que ver con la capacidad económica que tiene el contribuyente. Es decir, con la gestión de riesgo. Si le doy un plan de facilidades de pago, por ejemplo, ¿qué posibilidades hay que este contribuyente cancele esas cuotas que el fisco le otorgó? Bien, acaba de ser publicada hace muy poquitos días la Resolución General 4294. Esa Resolución General 4294 creó el Sistema de Capacidad Económico-Financiera, Sistema CEF se lo llama. ¿Y qué significa esto? Esto va a evaluar la capacidad de pago que tiene el contribuyente. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, hagamos esta distinción. Para pagar impuestos hay que tener capacidad contributiva, pero la capacidad contributiva es la presunción que ese contribuyente, ese sector de la economía, puede pagar los impuestos. Mientras que la capacidad de pago es la capacidad real y efectiva de cancelar el impuesto. Bien, a eso apunta este nuevo sistema, a medir, a mensurar la capacidad de pago que pueda tener el contribuyente. ¿Para qué? Bueno, para que no haya simulaciones, porque con esto se podrán detectar también simulaciones o insolvencias. Entonces, lo que se va a tratar de hacer es, en la gestión de riesgo, medir económicamente y financieramente la capacidad de los contribuyentes. Bueno, ¿en base a qué? Ustedes saben bien que la base de datos que tiene la AFIP es amplia y cuenta tanto con información propia, o sea, la del contribuyente, como con información de terceros. Miren en qué se va a basar esta medición, qué va a tomar en cuenta de esa base de datos. Bien, va a tomar las declaraciones juradas de ganancia, ganancia mínima presunta y valor agregado y bienes personales, las hipotecas que pueda tener el contribuyente, la compra-venta de inmuebles que se hayan realizado, la compra-venta de rodados, o sea, los bienes registrables van a estar medianamente vigilados, la compra de bienes de uso, las remuneraciones abonadas al personal en relación de dependencia, el consumo a través de tarjeta de crédito, que saben que hoy cualquiera lo puede encontrar en nuestra parte en la página de AFIP, es decir, lo que ellos saben de cada uno de nosotros. El pago de expensas también va a ser una forma de medir, y las deudas bancarias y financieras. En función a esto, el fisco va a hacer una medición de la capacidad de pago que tenga cada contribuyente. Por supuesto que este contribuyente podrá no estar de acuerdo y puede proponer que sea revisado la categoría en la que lo han puesto con respecto a este nuevo sistema de capacidad económico-financiera. Y también tiene la posibilidad
de no estar de acuerdo con ello. Es decir, también tiene un sistema de disconformidad para apelar, entre comillas, lo que el fisco decidió encuadrar a ese contribuyente. No hay que olvidar que hay que tener, para poder consultar esta valoración del sistema CEF, domicilio fiscal electrónico y declarar actualizado ese domicilio fiscal electrónico y el domicilio fiscal constituido, y estar correctamente clasificado en términos de la actividad desarrollada. Bueno, algo más que se suma como un elemento más de control hacia el sujeto pasivo. Muy bien, gracias doctor Ricardo Ferraro. Nos estamos despidiendo. Un tema muy importante realmente, y ya lo hablaban en la entrevista de la semana pasada el doctor Martín Caranta junto justamente al doctor Ricardo Ferraro. Entra en vigencia este sistema CEF el 26 de septiembre. Muy bien desarrollado el tema por nuestro productor periodístico. Nosotros nos estamos despidiendo, nos vamos a ir con la frase habitual. En el próximo programa, y lo vamos a esperar dentro de 7 días, tienen que estar allí porque estará con nosotros Horacio Félix Cardoso, el doctor Cardoso nuevamente en el programa, y además el doctor Félix Rolando para hacer nuevamente un programa imperdible. Gracias Hernán Ramos detrás de cámara, en la producción ejecutiva el contador Ramón Eduardo Pena. Justamente con la frase del contador Pena nos despedimos y así se termina una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal. Chau y hasta la próxima.